Hola familia, buenos días. Estamos en este día, 28 de enero ya, 28º día de nuestro reto más fuerte que Sansón, en el que meditamos en la palabra del Señor, meditamos en los nombres y atributos de Dios y pedimos dirección y oramos sus nombres para nuestra vida, nuestras generaciones. Gracias por seguirnos acompañando. El día de ayer no pude entregarles el video como estaba acostumbrado y esto se debió a que por temas técnicos, en vez de grabar, se inició la transmisión hacia Facebook, pero desafortunadamente después no se pudo recuperar. Entonces les compartí el reto, espero que igual lo hayan podido hacer. Y el día de hoy estamos meditando en uno de los nombres de Cristo en el Nuevo Testamento. Dice la Biblia que Cristo es nuestro intercesor, y eso está en Hebreos capítulo 4, verso 14 y 16, dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasa los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesucristo es el gran sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento los sacerdotes eran personas de la tribu de Leví que se presentaban delante de Dios para interceder por el pueblo. Habían diferentes roles en ese sacerdocio y había un gran sumo sacerdote, una persona de la tribu de Leví que se acercaba a Dios una vez al año para ofrecer sacrificios, para pedir perdón por él y por el pueblo. Esta persona se ingresaba al lugar santísimo, lugar santo, lugar santísimo, allí en el tabernáculo y después en el templo de Salomón, y ofrecía sacrificios por sí mismo. Pero eso se tenía que hacer año tras año, porque pues año tras año el pueblo hacía lo que desagradaba a Dios. Pero Cristo, dice la Biblia, es el gran sumo sacerdote, o sea, el intercesor principal, alguien que puede presentarse delante de Dios para interceder. Pero se presentó una sola vez, dice la Biblia, dice Hebreos 14 del capítulo 4, que traspasó los cielos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino que fue tentado en todo, al igual que nosotros, pero sin pecado. La tentación no es pecado, decía un hombre de Dios. El ser tentado no es pecado, pero no debemos permitir que los pájaros hagan nidos sobre nuestra cabeza. Si están volando sobre nuestra cabeza, no es pecado, pero si ya empiezan a hacer nido, ahí ya cruzamos una línea. Y Jesucristo también fue tentado, incluso fue tentado en el desierto. Satanás lo tentó, pero no cometió pecado. Y como no cometió pecado, se presentó delante del Padre como un sacrificio perfecto, puro y sin mancha por nuestros pecados. Por eso, Él hoy puede presentarse, pero dice la Biblia que está sentado a la diestra de Dios. Lo que significa eso es que la obra de Cristo fue perfecta. Fue perfecta en remisión de nuestros pecados, en pago por nuestros pecados. El derramamiento de su sangre le permitió al Padre derramar la ira sobre el Hijo, y por eso usted, hoy y yo podemos ser perdonados. Dios, que es un Dios justo, no puede perdonar si no hay derramamiento de sangre. ¿Por qué? ¿Se acuerda? Dios está airado contra el pecador todo el tiempo. Y si usted va delante de un juez y el juez simplemente, a pesar de que usted haya robado, haya asesinado, y le dice queda libre, usted diría es un mal juez, porque no está ejerciendo la justicia. La Biblia dice que la justicia no en vano lleva la espada. Y esa espada tiene que ejecutarse en contra de los malos. Y entonces el Padre no lo podría declarar a usted ni a mí inocentes. Pero Cristo, el gran sumo sacerdote que se presenta delante del Padre, toma la silla del acusado, la suya y la mía, y se sienta allí para recibir el castigo del Padre. Y por eso usted puede salir de ese juicio con la frente en alto, con una vida y una conciencia tranquila, como vamos a estar leyendo también hoy en Salmo 16. ¿No le parece hermoso? Si usted está en medio de la tentación, puede acercarse al trono de la gracia, porque Cristo intercede por usted. Ya no para salvación, porque si usted ya le recibió, usted ya ha sido salvo por la obra de Cristo, sino también para darle gracia en el momento en que usted más lo necesita. El día de hoy, meditando en que Cristo es nuestro intercesor, y también vamos a estar meditando en estos pasajes de Éxodo 5.
El día de ayer en Éxodo 4 veíamos cómo el Señor llama a Moisés, él pone varias trabas al respecto, no conocía a Dios, no tenía intimidad con él, pone trabas de que él no era capaz, era incompetente, tiene problemas de identidad, dice, pero yo quién soy, problemas de intimidación cuando se presenta y también de inferioridad porque termina diciendo, ¿y qué les voy a decir? Problemas con los que luchamos todos nosotros, pero la obra de Dios es más poderosa. Él llama a lo que no es como si fuera. Llamó a Pedro roca estable y le cambió el nombre de inestable, de Simón a roca estable. Y ese es el plan que Él tiene con nosotros, hacernos parte de su iglesia. Él es la cabeza y hacernos vivir para algo más grande. Meditábamos el día de ayer. El día de hoy es el primer encuentro con Faraón, Moisés hablando de parte de Dios. La Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón para mostrar su poder, para mostrar su gloria. En el Salmo 16, un salmo de David, usted va a leer un pasaje que ya hemos hablado en estas sesiones. El Señor aconseja, aún de noche me instruye. Reina Valera dice, me habla mi conciencia. La conciencia, ese conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y yo le decía, solo la obra de Cristo puede limpiar nuestra conciencia. En el Antiguo Testamento estos sacerdotes se presentaban con sacrificios para pedir perdón, pero no limpiaba la conciencia, no hacía que usted pudiera empezar de nuevo, sino la realidad es que se tenían que hacer sacrificios vez tras vez. En Proverbios capítulo 5 vamos a estar meditando del verso 7 al 14 de la necesidad de no apartarse de las enseñanzas de Dios y de huir de la mujer infiel, porque esta mujer es como vuelve al hombre como un bocado de pan, dice la Biblia, y huir de esa tentación. Allí en Proverbios 5 es posible porque Cristo, aunque fue tentado, no cometió pecado y puede darnos la fuerza en el poder de su Espíritu para no caer en tentación. Eso es lo que oramos en el Padre Nuestro: no nos dejes caer en tentación. Eso es lo que hemos orado estas mañanas. Señor, danos la fuerza de tu Espíritu, el poder para vivir en el nivel, el estándar que tú tienes para tu pueblo. Revélate a nuestra vida para que podamos valorar más las cosas de arriba, las cosas espirituales, que las cosas terrenales. La Biblia dice de Moisés, también allí en Hebreos, que prefirió el ser quebrantado, el ser azotado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Esta es una palabra de exhortación para nosotros al meditar que Cristo es nuestro intercesor, porque nadie será tentado más allá de lo que pueda resistir, sino que juntamente con la tentación Dios permitirá la salida. Recuerde, Dios no tienta a nadie, dice Santiago, porque Él no tienta a nadie a hacer lo malo, ni Él puede ser tentado. Pero Satanás, que tiene una libertad, Él le puede tentar, no necesariamente Satanás, sus demonios también. Pero usted tiene la fuerza. El pecado está a la puerta, le dice Dios a Caín también, pero con todo tú lo podrás dominar. Hoy el pecado estará a la puerta, tocando la puerta de su vida, pidiéndole que entre. Pero recuerde, cada vez que usted desobedece la palabra de Dios, está sembrando en destrucción. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Le pido por amor a Dios y por la obra de Cristo, en el poder del Espíritu Santo, que le pida a Dios que le llene y que renuncie al pecado. Aquello que le hace sentir bien, irónicamente, al mismo tiempo lo está destruyendo. El pecado no es malo por ser malo, el pecado es malo por lo que produce en su vida. Un niño pequeño le puede pedir al papá que le deje comer todo el arequipe. Y si le dejaran comer todo el arequipe, terminaría con una enfermedad, azúcar en la sangre. Pero un papá sabio pone límites. Un papá sabio no siempre almuerza hamburguesa con sus hijos, no siempre comida chatarra, porque sabe el daño que eso le puede ocasionar. De igual manera, Dios no es un Dios aguafiestas, no es que Dios quiera arruinarle la vida y que usted no sea feliz o que no pueda disfrutar. Dice la Biblia, Dios es el que nos da todas las cosas para que las disfrutemos, pero ha puesto límites para que no nos destruyamos. Y usted puede venir a Él para que le ayude a poner esos límites. En Mateo capítulo 18, Jesucristo habla de un siervo despiadado
al cual el rey le perdonó la deuda, pero que cuando vino alguien él no la pudo perdonar y era mucho menor esa deuda. Y esa parábola habla también de tener una medida justa. Si el Padre nos ha perdonado, si el Padre nos ha librado de todas esas tentaciones, nosotros también, como hijos de Dios, habiendo recibido a Cristo en nuestro corazón, tenemos que seguir el ejemplo y perdonar a quienes nos ofenden. No es fácil, pero cuando usted perdona, está saliendo de la cárcel, aquella cárcel en la que le tiene todavía a esa persona que le hizo daño, pero usted no siga tomándose el veneno pensando que eso le va a hacer mal a la otra persona. Renuncie, entregue la causa al que juzga justamente y viva ahora para la gloria de Dios. Amado Señor, gracias por este día. Ponemos en tus benditas manos nuestras labores. Y como estamos meditando hoy, gracias que tenemos uno que se presentó delante de Dios una vez y para siempre. El justo por los injustos, el santo por los pecadores, el que no cometió pecado y aunque fue tentado en todo, derramó su sangre para que nosotros hoy pudiéramos tener paz con Dios. Gracias, Señor, y queremos que esa paz que hemos podido alcanzar por medio de Cristo contigo también sea reflejada en paz para con los hombres, Señor. Yo te pido, Señor, por aquel que viene luchando con la tentación, que no le dejes caer, no nos dejes caer en tentación como nos enseñaste a orar. Y te pido también que nos libres del mal. Tu palabra dice que tu espíritu, Señor, es el sello de la herencia que tenemos en Cristo. Y por eso te pedimos en el poder de tu espíritu que nos ayudes a renunciar a las obras ocultas del pecado, a renunciar a la tentación. Y tú, mi Cristo, danos la gracia y la fuerza para avanzar en aquello que nos llamaste. Tú como cabeza de la iglesia, tú como intercesor por nosotros. Tu palabra también, Señor, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y te pedimos que acampes alrededor de nuestras familias, nuestras generaciones, que edifiques tu reino, Señor, para gloria de tu nombre y que sea notorio, Señor, en nuestra ciudad, en nuestro país, en las naciones, que tú eres un Dios que salva, que eres un Dios que tiene compasión. Te pedimos y también te damos gracias por nuestros amigos que han podido salir de cuidados, Señor, allí en los hospitales por el tema del COVID, que vienen recuperándose. Dale sabiduría. Nos alegra mucho, Señor, saber o conocer de esos partes médicos tan optimistas. Pero te pedimos por quienes siguen luchando, te pedimos por quienes tienen hermanos, amigos allí en las UCIs, padres, Señor, para que tu misericordia les sostenga, la paz que sobrepasa todo entendimiento les anime y que ellos puedan encontrar esperanza en aquel que intercede por nosotros. Gracias que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que en Él hemos encontrado esa plenitud. Señor, como tu palabra dice, también reconocemos en este día, no hay otra persona en el cual podamos ser salvos, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en Jesucristo, aquel Dios que se hizo hombre, habitó entre nosotros, que murió, que resucitó y que da a regresar por su iglesia, Señor. Eso lo creemos. Bendice por favor este día y gracias por este tiempo que nos regalas de meditación en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, un abrazo muy fuerte. Seguimos orando por ustedes. También les pedimos que por favor oren por nosotros. Nos tomamos muy en serio el tema de la oración. No es cosa vana, es de donde viene la fuerza, el poder también de los creyentes, de aquellos que han puesto su esperanza en la obra de Cristo. Un abrazo, que tengan un día muy bendecido.